para no perder tanto tiempo. Ya estamos grabando. Deja subo la diapositiva. Ahorita se van a ir uniendo, yo creo que poco a poco. Yo considero Entonces, que Lore, perdón. Yo considero que Lucas es un místico porque se dejó llevar por su intuición más que por sus conocimientos, a pesar de que era médico de profesión. Todos los primeros cristianos entran en esta categoría. Lore, Mande. por favor, dinos, ¿quién es el apóstol, el evangelista San Lucas? Pues por lo que yo sé es un doctor. Ajá, Primero que nada es el doctor. sí. Yo nada más sabía que era un doctor, es el que, pues sí, el que curaba a los enfermos y todo eso. Porque es que ayer yo no empecé desde que ustedes empezaron, entonces no oí todo, lo principal. Okay. Lore, no hemos visto nada de Lucas. Apenas vamos a comenzar a ver a Lucas. No sabemos nada hasta este momento porque no hemos tocado. Bueno, sí sabemos, pero me refiero al curso. O sea, no sabemos nada del tema de Lucas porque hasta este momento lo vamos a ver. Entonces, nada más tú desde lo que tú conozcas, ¿quién es Lucas? ¿Es un doctor? Me dijiste. ¿Qué conoces de Lucas? ¿Qué crees que haya hecho o qué hizo? Pues nada más sé que es un apóstol de Dios y que era el que seguía a Jesús también. Ok. Vale. Gracias, Lore. Sí. Romina. Aquí estamos. Claro, sí. Dime, por favor, o dinos, por favor, ¿quién es Lucas? Lo que tú conozcas de Lucas, ¿qué sabes de Lucas? Es uno de los evangelistas, creo que el más formal en su forma de redactar los evangelios, o el grupo de Lucas. Él como que en su escritura es muy concreta. Creo que es para los judíos, ¿no? Es para los judíos que se van convirtiendo al cristianismo, y por eso su instrucción comprende este conocimiento de transformación. Ok, más o menos, sí, claro. Creo que lo que hay en similitud es que era un hombre de conocimiento, ¿no? O sea, cuando dice Patti que era doctor, cuando dice Lori que era doctor, que era un hombre de conocimiento, y también en lo que estamos todos, lo que todos repetimos en similitud, es que era una persona que había estado muy cerca de Jesús. Si a través de Pablo o no, muy cerca, ¿no? O sea, la palabra es cerca, se va cerca de Jesús. Bien, ¿quién es San Lucas? San Lucas no fue un apóstol, no conoció a Jesús, nunca lo vio en vida, ni mucho menos vio su ascensión. Lo que sabemos, lo que el texto nos da a saber, no lo conoció y no lo vio. Sí, efectivamente fue discípulo de Lucas. Se puede especular, como decía Patti, que escuchó a San Pablo, que escuchó a San Pablo y de ahí tuvo la conversión y le siguió, ¿no? Por lo decía San Pablo. Que hay un texto que se llama, el texto es un apócrifo, es un texto de Pablo. La iglesia lo reconoce que sí es de Pablo por el análisis morfológico, por el estudio del texto, pero bueno, no fue reconocido entre los cánones, de los canónicos, pero dice que el texto se llama, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. El chiste es que ese texto lo escribe Tecla.
la discípula de Pablo. La discípula más famosa de Pablo se llamó Tecla. Y Tecla, en sus primeros renglones, como introducción, describe la glosa, el discurso que tenía Pablo. Y Tecla era una mujer, bueno, el texto dice que la miraba desde una ventana de una casa y, bueno, como las características, el biblista deduce que Tecla era era de una familia, pues, de posición económica sólida. Y se parece mucho a la historia de Francisco y Santa Clara, porque Tecla abandona su casa, abandona todas esas riquezas y se vuelve discípula de Pablo y la sigue como sus discípulos. No recuerdo bien si hay alguna iglesia que es en la que se quede Tecla, porque regularmente este era el trabajo de Pablo, administrar el ministerio para crear diaconados o encargados y crear una comunidad ahí. No recuerdo si lo dice o yo ya lo estoy inventando. Eso último no me lo crean. Pero lo primero sí. Discípula de Pablo, y decía que el discurso de Pablo era cautivador. Y que todos los días que Pablo iba a predicar ahí a la plaza que estaba muy cerca de su casa, Tecla salía a su ventana y lo escuchaba. Tecla salía a la ventana y lo escuchaba. Le cautivó lo que decía y cómo lo decía. Búsquenlo. Estoy seguro que ha de estar, no sé, eso lo vimos en la carrera hace como 2 años, ya no lo volví a ver, pero estoy seguro que debe de estar. Pueden buscar el texto de Tecla, discípula de Pablo. Creo que lo pueden buscar así. Pero el dato es Tecla. Entonces, espero que lo puedan encontrar el texto. Está bien bonito porque nos describe más de cómo era su discurso de Pablo. Y entonces, yo pienso que algo le pasó a Lucas, así similar, ¿no? Lo escuchó, era una persona de conocimiento. Bueno, Tecla también traen estas personas de conocimiento y le siguió. Ahora bien, como preliminar, yo postulo a San Lucas como una fuente primaria para estudiar la mística de Patti, la mística de Romina, perdón, la mística de Lore, la mística de Hensley. ¿Ya no está Hensley? No. No. No, ya no está. Bueno, entonces, para estudiar la mística de cada uno de nosotros. Tener algunas bases para comprender nuestra mística. Ah, ok, Romy, te perdiste de algo. Les estaba explicando que San Pablo, en una de sus cartas, dice, y se despide de la persona a quien le dirige la carta y le dice, que Dios te bendiga en Soma, Psique y Reuma. Santo Tomás de Aquino posteriormente retoma este texto para estudiarlo, y como ya lo dije, la filosofía escolástica, a partir de los preliminares occidentales, analizan el texto o analizan los textos o las doctrinas y les dan un contenido, una explicación más razonable. Tomás de Aquino recurre a Aristóteles, y Aristóteles dice que nada es si previamente no ha sido. Entonces, Tomás de Aquino dice, todo algo está bajo potencia, acto, potencia o valencialis. Dice, para que yo tenga algo, tuve que haber tenido esto algo que hizo posible este algo primero, o que yo considero como primero. Y les puse el ejemplo del agua hirviente.
pero en el agua hirviendo. Para yo poderme hacer un té de infusión, yo, Julián, me gusta que el agua esté hirviendo, que burbujee, después saco el agua, la vacío en mi taza y le meto la infusión. Yo así me lo preparo. Y les comentaba que para que mi agua esté así a hirviendo, aquí en la Ciudad de México, me enseñaron en la primaria que hierve a los 100 grados, a no ser que... ¿Tú tienes algún otro dato que en algún otro estado de la República no hierva a 100 grados, Romy? ¿Romina? Yo creo que a nivel del mar es más fácil, ¿no? Porque cocino y sí, creo, pero Yo también tenía una idea así. Gracias, Romy. Sí, entonces confirmo, sí, efectivamente hay lugares donde no hierve a 100 grados. Pero bueno, yo estoy aquí en la Ciudad de México y aquí hierve a 100 grados para que yo tenga mi té de flores aromáticas. Me gusta el té de flores. Entonces, bueno, para que tenga yo esa temperatura necesito calor o fuego. Una parrilla eléctrica o una parrilla de gas. Eso es acto potencia o valencialis. Decía, necesito el fuego. Solo si hay fuego puedo tener mi agua hirviendo. El agua hirviendo no puede hervir sola. Entonces decía, San Pablo dijo lo siguiente, dice Tomás de Aquino, el ser humano está estratificado. Para que pueda tener un cuerpo, soma, necesita una mente, psique. Para que pueda tener una mente, necesita un reuma, un espíritu, dice San Pablo, un aliento divino. Y esto es lo que te parece, Romina. Tú, Romina, tú eres un acto, como es agua hirviendo, de una experiencia mística de Dios. Mira, esto que te digo no se los voy a explicar, se lo voy a decir así tal cual como es. Esto es teología. Esa experiencia mística de la cual venimos todos es el acto de amor entre dos seres, entre el Padre y el Verbo. Cuando el Padre mira al Verbo, surgiste tú, el aliento. Solo si hay aliento, hay psique. Y solo si hay psique, hay reuma. Para que podamos hacer lo que vemos aquí. Julián, Romina, Patti, Lore, Hensley, Mauri que no está, Karina que está en sus actividades personales, cada uno de nosotros y así el mundo que nos rodea. Decía un amigo, él es un doctor en química. No, Julián, no es un químico, no es un teólogo. No, Julián, no puedes decir que todos somos iguales porque tú no sabes las características en las que ha sido educado este o este otro individuo. Entonces tú puedes decir que el Espíritu de Dios existe en cualquier ser humano y si ese humano es un criminal, claro, él nunca fue catequista en el Reclusorio Oriente y no conoce a los criminales frente a frente, ay, tenía un alumno, es que digo, ay, porque sí me daba mucho miedo. Había asesinado a 7 personas. De hecho, estaba en la parte de abajo, porque ahí en el Oriente hay una parte subterránea y le llaman el módulo. Y ahí están los más peligrosos. Y al principio hasta me decía de groserías cuando yo iba, pues, porque hacíamos la celebración de la palabra, y aparte, pues yo les enseñaba la Biblia. Y me decía de groserías y yo nada más así me encomendaba a Dios, ay Señor, ay, que no me pase nada, ¿no? Y después, ¿qué crees que pasó con este sujeto? Ya me ayudaba a dar la celebración de la palabra, ya leía el salmo, ya no decía de groserías. Bueno, cuando yo entraba, ya estaba ahí atento, ya participó, yo escuchaba la elocuencia de lo que yo le decía y cómo lo articulaba con su vida. Y yo dije, o sea, la reuma, el aliento de Dios está en todos, hasta en el que menos te imaginas. Lo que nuestros actos, los actos, ya nos hacen que dentro de lo normal entremos en una categoría de malignos, pero ya si nos ponemos ahí ya de frente a Dios, te das cuenta que no, pero qué miedo me daba ese señor, se llamaba Alejandro, entonces jamás se me va a olvidar. Ay, sí me da.
Pero ya después ya no me daba miedo, porque su actitud, al menos cuando yo estaba, era muy diferente. Yo hasta creí que estaba enfermo en la mente, pero no, era como todo su coraje. Y ya que después que se dio cuenta que, yo digo que ya después de que la misma celebración, la Eucaristía la celebración de la palabra que se les daba, la forma en cómo yo los integraba, se dio cuenta de que no era rechazado por lo que había hecho. Y se sensibilizó. Se sensibilizó y yo creo que esa sensibilización permitió que entrara, porque no, ya después, bueno, luego les platico. Ya después se soltó. O sea, fue un hombre que se rompió. Un día agarró y se quebró y me comenzó a platicar todo. Y entonces, lloró horas, lo abracé las mismas horas que lloró y se sintió bien. Y comenzó a estudiar la primaria hasta donde yo me quedé, la terminó. O sea, sí hubo como cambios. Bueno, ya, luego les platico. Me gustó muchísimo la experiencia. Entonces, ya hasta se me olvidó que les decía Lucas. Lucas es una persona que nos puede llegar nos puede ayudar a comprender, como en mi caso, lo que vivencié. Si hubo una experiencia mística o si solamente hubo una experiencia cognitiva. Porque decimos que la cognición, la mente, muchas veces calla la emoción, el amor. Porque cuando empezamos a razonar el amor, entran muchos juicios en función a lo que yo he aprendido a mi experiencia. Pero cuando dejamos que confluya el amor, o sea, la intuición, que confluya, no que se vuelva, que confluya es que vayan a la par, que confluya con mi experiencia, entonces puedes ya racionalizar la experiencia mística. Entonces, vamos a ver si Lucas nos ayuda a comprender la experiencia mística de cada uno de ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí. Excelente, entonces, vamos adelante. Sesión 2. Primeros rastros místicos de San Lucas. Tenemos que en el primer capítulo del Evangelio anunció el nacimiento de San Juan Bautista. Tenemos que, ¿qué datos nos da la primera parte sobre Lucas? O sea, ¿qué nos dice su primera parte de su Evangelio sobre él? Los motivos para escribir tan peculiar el nacimiento, aquí me faltó, de Jesús y de Juan el Bautista. Vamos a continuar. Lorena, señora Lorena. ¿Lorena? Sí. Señora Lore. Hay que esperar un momento porque le ayudan como a aplicarla ahí para que escuche. Hola, Lore. Bueno. Hola, Lore. ¿Me escucha, Lore? Excelente. Lore, ¿nos puedes ayudar a leer el banner que está en tu pantalla? El recuadro rosita. No es rosita, naranja. Por favor. Su micrófono está apagado. Ah, Lore, no te escuchamos. Ahí le están ayudando, yo creo que le van a ayudar y en unos segunditos vamos a escuchar. Listo. Ahora, Lore, ¿nos Sí, puedes ayudar a leer lo que dice el cuadrito naranja, por favor? sí. El texto es un tratado que hace referencia a la vida de Jesús, con un destinatario. En ese, Teófilo no va dirigido a alguna comunidad en primera instancia, pero se supone como actuación, sí. Ajá. Teófilo ya ha sido enseñado dentro de la escuela paulina
se da a suponer, para Lucas le es necesario conocer las cosas con detalle, que él se dio a la tarea de, ya no se alcanza a ver más, Investigar. Ok, gracias, Lore. de investigar, sí. Romina. Romina. Aquí estoy. Oye, ¿qué te dice esta parte donde dice, su referencia, que el destinatario es en específico a Teófilo y que no va dirigido en primera instancia a una comunidad? O sea, es una carta dirigida a un personaje en específico. ¿Qué te hace pensar entonces que es este texto? O sea, ¿qué vamos a encontrar en este texto? Pues, Teófilo. ¿Quién es Teófilo? De entrada no tengo ni idea quién es Teófilo. Un Pero personaje. es un... Ahorita Pues, te lo explico. ajá, yo creo que es para la conversión de Teófilo, si es, si es que el texto va dirigido a él, o Teófilo tuvo algún, ¿cómo te diré? Algún cambio para que tuviera, no tengo ni idea, la verdad. Me gusta muchísimo lo que nos compartió Romina cuando dijo, ¿y quién es Teófilo? O sea, sí hay pregunta, pero primero dime quién es Teófilo. Exacto. El Evangelio de Lucas así se debe de leer, como diciendo, ¿y quiénes son estos? ¿Y qué es esto? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es una conversación entre dos personas, es una conversación personal, que la comunidad, la tradición bíblica, ya lo puso en un texto que se llama Nuevo Testamento y que lo leen algunas denominaciones cristianas en sus liturgias o en sus celebraciones, o que aquella persona que le gusta conocer el texto bíblico lo lee y cree que va dirigido a todo el público, porque ya está ahí en ese libro público. Pero ya al principio este texto hace referencia a un personaje que se llama Jesús, y esto que le va a platicar sobre Jesús se lo está contando solamente a Teófilo. El texto ahorita lo vamos a leer, lo dice Romina. Dice quién es Teófilo. Dice quién es Teófilo. Ahora bien, entonces, ya conociendo un poco la dinámica de los cristianos, sabemos que lo que se comunicaba, después se comunicaba a la comunidad que estaba ya ahí, o a las comunidades. Pero eso ya lo sabemos hoy en día. Pero cuando este texto se escribió por primera vez, iba dirigido a una persona, que se supone ya era cristiana. Romina. Romina es mi compañera de la maestría. Romina, por favor, dime, si te acuerdas, el profesor Miguel nos dijo cuántos años se tardaban antes del Imperio Romano, antes de Constantino, los cristianos para ser bautizados. Yo recuerdo que, ¿te acuerdas que decía? ¿Mandé? Se instituyera como bautismo, No. fue mucho tiempo después. ¿Ves que decía el profe Miguel que antes de que se regularizara todo con Constantino, antes en las primeras comunidades cristianas, había todo un, él le llamó catecumenado. Decía que había un catecumenado y que primero estudiaban, o sea, primero se les catequizaba y después se bautizaban. ¿Cuántos años pasaban? ¿No te acuerdas? No, pero me puedo imaginar que esto ha de haber sido como 30 años, porque... ¿Cuánto? Como 30 años después, porque no era un bautizo de niños, era un bautizo de adultos ya okay. En conciencia. Yo recuerdo que nos dijo más o menos que no sé si eran 8 o 12 años lo que estudiaban como catecumenado. Nada más que es como más o menos cuánto, porque no me acuerdo. Bueno, gracias, Romy. Entonces, en las primeras comunidades cristianas, para ser bautizados, tenían que hacer un catecumenado de años. No sabemos bien el dato, no sabemos si son 8, no sabemos si son 12, perdón, pero tenían que ser años antes de ser bautizados.
Por eso Romina decía, yo creo que después de los 30 porque eran adultos. Yo creo que en cuanto pudieran tener como ya una edad en que se les pudiera educar. No sé bien. Y entonces nos decía el profesor que hasta ya cuando eran bautizados, algunos ya salían como ministros, como sacerdotes o diáconos, porque ya habían tenido una cadena larga de conocimiento. Yo creo que Teófilo no lo dice. Yo creo que Teófilo está en su catecumenado. Yo creo que Teófilo está en su catecumenado. Lucas ya no está en el catecumenado. Yo creo que Lucas ya es un bautizado, ya es un ministro, ya está en alguna comunidad, y probablemente su comunidad sea la misma comunidad en donde está Teófilo, por la relación de esta carta, que tú puedes leer el Evangelio. Lee el Evangelio, si puedes leer el Evangelio, desde como yo estoy diciendo, no un texto dirigido al público en general, un texto dirigido a Teófilo nada más. Vas a disfrutarlo de otra forma. Entonces, ese es Teófilo, Romina. Vamos a ver qué nos dice el texto. Dice, el primer capítulo. Por cuanto muchos han tratado de copilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Y el creyente, cuando lee esta parte, cree que se la están diciendo a él, y no, es una conversación entre Lucas y Teófilo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos solamente como terceros en el diálogo, podemos comprender la relación, lo que le está comunicando. Porque si yo me pongo como segundo en el diálogo, o sea, que me lo está diciendo a mí, ya no puedo comprender lo que está transmitiendo, sino que mi conocimiento, mi conciencia, comienza a apropiarse de lo que estoy leyendo y lo empieza a poner en mi experiencia. Entonces, ¿qué pasó? Permítanme, me mandó alguien en WhatsApp. Y bueno, un alumno. Ay, no lo puedo ver. Es Hensley. Es Hensley. Dice, saludos, profe, me disculpo, ya no puede. Ok. Ya no va a estar con nosotros. Hensley se ocupó. No pasa nada, no están justificar nada. Ya saben, yo les envío la grabación. Bien, entonces, lo que viene a continuación, a mí me conmueve. Aquí es donde surge mi investigación de Lucas. Voy a cortar esta sesión porque ya me dice que me queda poco tiempo. Me quedan 30, bueno, lo corto ahorita en casi que sea 40. Y voy a hablar hasta donde pueda. Bien. A mí me llama la atención que el excelentísimo Teófilo está siendo enseñado por Lucas y que le dice lo que ya Patti ya conoce, lo que Lore tal vez ya haya escuchado, lo que Romina tal vez también ya haya leído del Evangelio. Dice, tal como se ha transmitido lo que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Yo ocupo King James porque a mí en especial me gusta esta traducción. Porque yo leo esta traducción, yo leo este texto. Este es mi texto. Cuando yo leo el Nuevo Testamento, lo leo de aquí, que es ese que está ahí. Y cuando voy a King James, me acerca más a las definiciones de las palabras que cualquier otra. Pero no he visto la tuya, no tengo una como la edición que tú tienes, Romina, la que hizo el episcopado mexicano. No, nunca he podido compararlo con esa. Pero bueno, entonces,
King James me gusta porque se acerca mucho a lo que literalmente viene en este texto. No se me cayó mi separador. Entonces dice que ha transmitido desde el principio y fueron testigos oculares de los que ministraban la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, dice, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio hasta ahí. El texto, en sus palabras raíces, creo que no se ve mucho. El texto en sus palabras raíces, se lee de la siguiente manera. Lo que se traduce como lo que se traduce como haberlo investigado y con diligencia, dice, a mí también, en el versículo dice, tal como nos lo han transmitido desde el principio los que fueron testigos. O sea, dice que tal como lo han transmitido, pero dice también, o sea, aparte de, a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia. Y la palabra que ocupa para haber investigado todo con diligencia es esta que está subrayada en verde, la primera, que se lee de la siguiente manera. Parecoludecoti. Y que parecoludecoti es, aquí lo traducen como después de haberlo investigado. Y propiamente se traduce después de haberlo comparado. Dice, tal como lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. Habla de los primeros testigos, los que lo vieron, los que administraron ese conocimiento, porque al principio todo fue comunicado en palabra. Por eso dice ministros de la palabra, en función a que todo era verbalizado, nada era escrito como esto. Antes de los textos se escribió, se transmitió primero por palabra. Entonces, dice, tal como lo han transmitido los ministros de la palabra. También a mí me ha parecido, dice, bueno, ya lo transmitieron, pero a mí me parece conveniente averiguarlo de manera dirigente. Lo que te traducen como de manera dirigente es parecoludecoti. Después dice, parecol es como paralelo, en paralelo. Y ya, bueno, la terminación de coti ya es como de la investigación, después de haberlo comparado, después de haber investigado y comparado que tomamos en cuenta que esto es un texto sinóptico, similar a Marcos y Mateo. Entonces, ¿comparado con qué? Comparado con lo que ya se había escrito. Los textos en el Nuevo Testamento están ordenados así porque la tradición dice que en ese orden se fueron escribiendo. Primero se escribió, el más viejo, esa es la tradición, no la historia, la arqueología no lo dice así. La tradición dice que primero se escribió Mateo, después se escribió Marcos, y después se escribió Lucas, y al final se escribió Juan. Juan sí coincide. Históricamente, Juan surge hasta finales del siglo I. A finales del siglo 100 surge San Juan, entonces ahí sí cuadra. Vale, entonces dice que podemos suponer que o comparó con los textos que había, pero lo que literal dice Lucas, lo comparó con lo que se transmitió al principio, con los primeros testigos oculares. Ahí está la clave. Lucas dice que lo comparó con los testigos oculares. No está diciendo que estuvo con testigos oculares. No lo dice así tal cual.
Pero yo me permito en este preliminar decir, es probable que la comparación que hizo San Lucas no fue con textos, sino que fue con personas. Con personas. Personas, testigos oculares. ¿De qué? De Jesús. Personas que vieron a Jesús. Yo te pregunto algo. Les pregunto algo. La experiencia mística, la más importante, un grado místico importante, el que tú quieras, puede ser el grado primario, el de la fe, o ya una experiencia mística más fuerte, ¿no? Que no dudo que alguno de aquí tenga sueños, no dudo que alguno de aquí tenga la certeza de que escucha a Dios. Fuertemente. No lo dudo. Pero desde donde tú quieras medir. La experiencia mística más importante será la presencia de tu fe frente a un texto. ¿O cuál crees tú que sea la presencia más importante para ti? Mi experiencia más importante no es mediante un texto, es mediante lo que estás sintiendo en ese momento.